Bienvenidos a este video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video continuaremos con la segunda parte del tema de resultantes de un sistema de fuerzas. A veces se desea sacar el momento de una fuerza sobre un eje en particular. Esto simplifica enormemente el análisis de ciertos problemas. Supongamos que vamos a cambiar la llanta de un automóvil. Tenemos que aplicar una fuerza sobre la llave para que gire en torno al eje que pasa por la tuerca y la afloje. Dado que la tuerca solo puede girar sobre el eje, únicamente nos interesa esa componente del momento. De esta forma, el momento a lo largo del eje Y es igual a la fuerza F por el brazo de palanca dy, es decir, F por d coseno de zeta. Podemos generalizar la expresión para cualquier eje A como m sub A es igual a F por d sub A, donde d sub A es siempre perpendicular al eje de giro. Para formular vectorialmente el momento de una fuerza con respecto a un eje, debemos determinar primero el momento de la fuerza con respecto a cualquier punto O que se encuentre sobre el eje de análisis. M sub 0 estaría dado por R cruz F. Nos interesa luego extraer la componente del momento M sub O proyectada sobre el eje en cuestión, en este caso A. Para esto vamos a recordar que mediante el producto punto entre un vector y el vector unitario de dirección de un eje en particular, podemos obtener la componente de dicho vector proyectada sobre el eje. Así, la formulación vectorial del momento de una fuerza con respecto a un eje específico A se define como el triple producto escalar M sub A, que sería igual al vector de dirección unitario U sub A punto R cruz F. El desarrollo de este producto se puede escribir en forma de determinante, con lo cual resulta más fácil de utilizar. Finalmente, podemos expresar el momento sobre el eje A como un vector al multiplicar su magnitud por el vector unitario A. Recordemos que R representa el vector de posición trazado desde cualquier punto O sobre el eje de estudio A minúscula hasta cualquier punto A mayúscula sobre la línea de acción de la fuerza. Un par se define como dos fuerzas que son paralelas, es decir, no colineales, y que poseen la misma magnitud, que además tienen direcciones opuestas y que están separadas por una distancia perpendicular d entre ellas. Como la fuerza resultante es cero, el único efecto de un par es producir una rotación o tendencia a girar en una dirección. Veamos el ejemplo del volante de un automóvil. Si queremos ir hacia la izquierda, moveremos nuestra mano derecha hacia arriba y nuestra mano izquierda hacia abajo. Al contrario, para girar hacia la derecha, moveremos nuestra mano derecha hacia abajo y nuestra mano izquierda hacia arriba. Podemos determinar el valor del momento de un par encontrando la suma de los momentos de ambas fuerzas del par con respecto a cualquier punto arbitrario, por ejemplo, O. M sería igual a RB cruz F más RA cruz menos F, dado que son fuerzas con dirección opuesta, que sería igual que RB menos RA cruz F. Dado que RB es igual a RA más R es igual a RB menos RA, con lo que la expresión se reduce a M igual R cruz F. Muy importante resaltar que el momento de un par es entonces un vector libre, puede actuar en cualquier punto del cuerpo, ya que M depende solo del vector de posición R. Es decir, no importan los vectores de posición RA y RB. Al formular el momento de un par en forma escalar, se obtiene M igual a FD, donde D es la distancia perpendicular entre las fuerzas. La dirección del momento se obtiene con la regla de la mano derecha. La fórmula vectorial estaría dada por M igual R cruz F,
Si aplicamos la fórmula con respecto a un punto sobre la línea de acción de alguna de las fuerzas, por ejemplo, el punto A, vemos que el momento de menos F es 0 y el momento se reduce a R cruz F para la fuerza que pasa por B. Dos pares son equivalentes si producen el mismo momento, es decir, un momento con la misma magnitud y dirección. Por ejemplo, el par en la figura de la izquierda genera un momento igual a 30 newtons por 0.4 metros, es decir, 12 newton metro. Si aumentamos la fuerza y reducimos el brazo, como la figura de la derecha, el momento sería igual de 12 newton metro y ambos pares serían equivalentes. Al ser los momentos de par vectores libres, pueden aplicarse en cualquier punto sobre un cuerpo y ser sumados vectorialmente para obtener el momento resultante. En los próximos videos resolveremos ejercicios de los temas vistos para continuar la próxima semana en la parte final del capítulo 4. Muchas gracias.